buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos movemos a la región al sur de Egipto para conocer a Nubia, un territorio que pasó por varias etapas en la Edad Antigua de África. En caso de que este contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Nubia es la región situada en el sur de Egipto y el norte de Sudán. Su población se asienta a lo largo del Valle del Nilo, entre la primera y la sexta catarata del río. En la Edad Antigua, este territorio fue un reino independiente. Nubia es una región a lo largo del río Nilo que abarca la zona comprendida entre la primera catarata del Nilo, justo al sur de Asuán, en el sur de Egipto, y la confluencia del Azul y el Blanco. Fue la sede de una de las primeras civilizaciones de la antigua África, la cultura Kerma, que duró desde alrededor del 2500 a.C. hasta su conquista por el nuevo reino de Egipto bajo el faraón Tutmosis I en torno al 1500 a.C., cuyos herederos gobernaron la mayor parte de Nubia durante los 400 años siguientes. Nubia albergó varios imperios, entre los que destaca el reino de Kush, que conquistó Egipto en el siglo 8 a.C. durante el reinado de Pillé y gobernó el país como su dinastía número 25, para ser luego reemplazado, un siglo después, por la dinastía 26 de Egipto. En la prehistoria, el norte de África estaba ocupado principalmente por pastores nómadas. El Mesolítico de Jartum fue una cultura muy avanzada del sur de Nubia, cerca del actual Jartum. Crearon una sofisticada cerámica que es quizás la más antigua conocida en el mundo. Hacia el año 5000 a.C., los pueblos que habitaban lo que hoy se denomina Nubia participaron en la revolución neolítica. El Sahara se volvió más seco y la gente comenzó a domesticar ovejas, cabras y ganado. Los relieves rupestres saharianos representan escenas que se cree que sugieren la presencia de un culto al ganado, típico de los que se ven en partes de África Oriental y el Valle del Nilo, incluso hasta nuestros días. El arte rupestre nubio representa a cazadores utilizando arcos y flechas en el período neolítico, lo que constituye un precursor de la cultura nubia de arqueros en épocas posteriores. Los megalitos descubiertos en Napta Playa son ejemplos tempranos de lo que parece ser uno de los primeros dispositivos astronómicos del mundo, anterior a Stone Age en casi 2000 años. Esta complejidad expresada por los diferentes niveles de autoridad dentro de la sociedad allí probablemente formó la base de la estructura tanto de la sociedad neolítica de Napta como el Imperio Antiguo de Egipto. Joseph Vogel escribió que el período en el que el África subsahariana tuvo mayor influencia en Egipto fue una época en la que no existían ni Egipto, tal y como lo entendemos culturalmente, ni el Sahara, tal y como lo entendemos geográficamente. Las poblaciones y culturas que ahora se encuentran al sur del desierto vagaban muy al norte. La cultura del Alto Egipto, que se convirtió en la civilización dinástica egipcia, podría considerarse un trasplante sudanés. El africanista británico Basil Davidson esbozó que los antiguos egipcios pertenecían, es decir, no a ninguna región egipcia específica ni a la herencia del Próximo Oriente, sino a esa amplia comunidad de pueblos que vivían entre el Mar Rojo y el Océano Atlántico. Compartían una cultura sahariano-sudanesa común y obtenían sus refuerzos de la misma gran fuente, aunque con el paso del tiempo también absorbieron a una serie de errantes procedentes del Próximo Oriente. Antropólogos biológicos Shomarka Keita y A.G. Boyce han afirmado que los estudios de los cráneos del Egipto predinástico meridional del período formativo entre el 4000 y el 3100 a.C. muestran que suelen ser más similares a los cráneos de los antiguos nubios, cushitas, saharauis o grupos modernos del Cuerno de África que a los de los egipcios dinásticos del norte o a los europeos meridionales antiguos o modernos.
Las evidencias arqueológicas han atestiguado que en Nubia se produjeron asentamientos de población ya en el Pleistoceno tardío y a partir del quinto milenio a.C., mientras que en el valle egipcio del Nilo no hay ninguna o escasa evidencia de presencia humana durante estos períodos, lo que puede deberse a problemas de conservación de los yacimientos. Varios estudiosos han argumentado que los orígenes africanos de la civilización egipcia derivaron de comunidades pastoriles que surgieron tanto en las regiones egipcias como sudanesas del Valle del Nilo en el quinto milenio a.C. Dietrich Wildum, en el 2018, examinó los estilos de cerámica del Sahara Oriental y las esculturas de piedra sudanesas y sugirió que estos artefactos se transmitieron a través del Valle del Nilo e influyeron en la cultura egipcia predinástica en el Neolítico. En la antigüedad, el territorio actualmente llamado Nubia fue muy influenciado por la cultura del antiguo Egipto, sobre todo durante las épocas de apogeo de Egipto, siendo una especie de virreinato egipcio. Nubia podría ser parte de la zona citada en las fuentes bíblicas con el nombre de Kush. Para la antigua Kemet, el antiguo Egipto, Nubia era Taiseiti, la tierra de la gente del arco, población difícilmente subyugada, pues sabían utilizar sus arcos y flechas. Las inscripciones de Jebel Sulimán en la ribera occidental, frente a la aldea de The Game, muestran que Nubia fue conquistada por Dir en el 3000 a.C., el tercer faraón de la primera dinastía. Más adelante, el faraón Seneferu, de la dinastía cuarta, predecesor de los faraones que construyeron las pirámides de Giza, ordenó inscribir que invadió Nubia y trajo a 100.000 cautivos y más de 200.000 cabezas de ganado. Este hecho refleja la codicia de Seneferu, pero también es indicio de la próspera población nubia. Uno de los templos más importantes fue erigido por la reina Hatshepsut entre el 1490 y el 1468 a.C. en Bujén, dedicado a Horus, el dios halcón. Otros se encuentran en Semna Oeste y en Diberia. En Semna, ella dedicó su templo al dios Num y fue ampliado por su sucesor Tutmosis III. También dedicó un templo a Tutmosis III en Semna Oeste a los dioses locales, a Dedwan, el dios del incienso y de Nubia. Faraones del Imperio Nuevo, como Ramsés II, se elevaron a la realeza porque pudieron imponerse a los nubios, arrastrándolos a la derrota. Para mostrar su divinidad, este soberano decidió construir su gran templo en Abu Simbel. Ramsés II construyó en el centro de Nubia el templo de Aksha y el virrey Setau y su esposa fueron representados adorándolo en el templo de Faraz. De este modo, con el imponente poder de los egipcios sobre Nubia, se produjo la unión de dos poblaciones diferentes. Es importante saber que la población de Nubia era negra, lo que dio origen a la aparición de los primeros faraones negros. El gobierno de los faraones negros, de origen nubio, llegó a durar hasta aproximadamente los 75 años, en el cual quisieron crear cierta armonía entre el Alto y Bajo Egipcio y Nubia. Se consideraban plenamente egipcios, aunque eran reservados a la hora de mostrar sus rasgos nubios, es decir, su color de piel característico. Además, muchas de las representaciones realizadas a estos faraones eran cambiadas completamente. Una de las decisiones destacables que se tomaron durante el mandato de los faraones nubios fue la admisión de soldados de su misma etnia en el ejército del faraón. Durante el tercer período intermedio de Egipto, entre el 1085 y el 750 a.C., Nubia recuperó su independencia. Se constituyó entonces un reino kushita que iba a perdurar durante unos 1000 años. En el siglo 8 a.C., los nubios Shabaco, Tagargo y Pianchi vengaron a sus antepasados y condujeron sus carros de guerra hasta Kemet, en Egipto, para tomar en Memphis la corona doble del Alto y Bajo Egipto, fundando así la dinastía 25. Permanecieron en el trono 67 años y sus monumentos todavía se pueden contemplar. Hacia el 660, los faraones cushitas fueron expulsados a su región de origen, Nubia, y formaron en Napata un reino original,
Síntesis de las influencias nubias y egipcias. El reino de Kush adoptó muchas prácticas egipcias, como su religión y las pirámides. Hacia el 591 a.C., a consecuencia de la expedición de Psamético II contra Kush, la capital se trasladó de Napata a Meroé. A esto se añadió el endurecimiento de las condiciones climáticas, lo que relegaba el norte a funciones secundarias. A partir del 315 al 295 se acentuó la ruptura con el modelo egipcio. Bajo Nastasen, del 335 al 315, Meroé arrebató a Napata las últimas grandes funciones que le quedaban, las de lugar de coronación e inhumación de los soberanos. Tras la campaña de Alejandro Magno, el territorio actualmente llamado Nubia fue denominado Etiopía, o más precisamente Baja Etiopía, que no debe confundirse con el actual estado llamado Etiopía. En aquella época tuvo lugar el advenimiento de los Candaces, reinas que ejercían el poder político supremo. En la época romana, los cushitas comerciaban con los romanos y eran también mercenarios. Durante ese tiempo, las diferentes regiones se dividieron y combatieron por el control de Nubia, dejando a la región vulnerable a los ataques, de lo que se aprovecharon los Nova para conquistar Nubia. Es posible que la palabra Nubia provenga de los Nova o de la palabra egipcia Nub, que significa oro. Los romanos de entonces le llamaban Novatae. A inicios de la Edad Media, cuando comienza a figurar el topónimo Nubia, término derivado del importante reino cristiano de Novatia, aunque ya entonces Nubia solía ser referente para mencionar a toda la región llamada antes Baja Etiopía. Hacia el año 350, Nubia fue invadida y deshecha por el reino etíope de Aksum. 3 nuevos reinos se formaron a continuación. Novatia, al norte, entre la primera y la segunda catarata del Nilo, con la capital en Faraz. Makuria, en el centro, con capital en Dongola. Y Alodia, más al sur, con su capital en Soba, cerca de Khartum. El rey Silco de Novatia escribía en griego y grabó sus victorias en el templo de Talmis, hoy Calabsha, hacia el año 500. En el 373, Juan de Éfeso anotó que un sacerdote monofisita llamado Julián convirtió al rey y a sus nobles hacia el 545. Anotó igualmente que el reino de Alodia fue convertido hacia el 569. En el siglo VII, Makuria se transformó en la principal potencia de la región, tan potente como para impedir la invasión de los árabes. Tras muchos fracasos, estos establecieron un tratado de paz con Dongola, permitiendo el comercio entre las dos potencias. Ese tratado, llamado Bact, duró 600 años. Los nubios fueron considerados grandes guerreros desde los tiempos de los faraones, incluso en fechas tan tardías como mediados del siglo X, más de 50.000 nubios servían en el ejército fatimí. Al final del medioevo fue cuando se impuso definitivamente en toda la región el islamismo. La iglesia real de Dongola fue reemplazada por una mezquita hacia el 1350. A lo largo del siglo XIV, el gobierno dongolano se hundió, dividiendo la región que cayó bajo la influencia de Egipto, que se apropió del norte del país, dejando al sur al reino de Sennar hacia el siglo XVI. Egipto obtuvo más tarde el control total de la región con Mehmet Ali en el siglo XIX, pero en la década de 1880 los británicos se hicieron con el control del país, que se transformó en un condominio anglo-egipcio. Tras el fin de la colonización inglesa, Nubia fue separada en 2 partes, una en Egipto y otra en Sudán. Muchos nubios egipcios fueron obligados a reasentarse debido a las obras del lago Nasser, tras la construcción de la presa de Asuán. Se pueden encontrar pueblos nubios al norte de Asuán, en la ribera occidental del río Nilo y en la isla Elefantina. Muchos nubios viven en otras ciudades, como El Cairo. Ya conociendo la historia de este territorio, pasemos a hablar sobre la lengua. Solo se conocen parcialmente algunos aspectos de la historia lingüística de Nubia. Si bien se ha sugerido repetidamente que la lengua antigua mejor documentada, el meroítico, estaría emparentada con las lenguas nilo-saharianas.
Esta lengua debe considerarse como una lengua no clasificada. Además, en el área llamada en la antigüedad Nubia, existen actualmente lenguas cushitas hacia la parte oriental del antiguo reino de Kush y un conjunto de lenguas cordofanas en la parte sur del mismo reino. Eso implica que parte de los pueblos llamados simplemente nubios podrían haber hablado lenguas que no son de la familia nilo-sahariana. Otras evidencias sugieren que aún en las regiones no periféricas de Nubia se habrían hablado por lo menos dos variedades del grupo de las lenguas nubias, una subfamilia de la familia nilo-sahariana que incluya las lenguas Nobin, Kenusi-Dongola, Midob y algunas variedades relacionadas con la zona septentrional de las montañas Nuba. El idioma nubio antiguo se utiliza sobre todo en textos religiosos de los siglos 8 y 9. Por último, hablemos sobre la geografía. Nubia se dividía en tres grandes regiones: Alta, Media y Baja Nubia, en referencia a sus ubicaciones a lo largo del Nilo. La baja se refería a las regiones situadas río abajo, más al norte, y la alta a las regiones situadas río arriba, más al sur. Baja Nubia se situaba entre la primera y la segunda catarata dentro de las fronteras actuales de Egipto. Nubia Media se situaba entre la segunda y la tercera catarata y Alta Nubia se situaba al sur de la tercera catarata. Así llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre la historia de este territorio. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.